Estamos en Canichat, una Canichat. ¿Dónde está el micrófono? El micrófono está El micrófono. Es este, ¿no? Yo hablo acá. No, para. Bueno, por eso. Pero que vamos a poner el audio del micrófono arriba. Yo después lo compatibilizo. Ok, le ponemos pausa. Posiblemente, no. Yo después lo edito. Dale, vamos. Bueno, estamos en una Canichat muy especial. Estamos en un lugar muy especial. Para mí, no quiero sonar demasiado veraniego, aunque lo estoy. Y estamos con Pedro Yahue. A Pedro Yahue ustedes lo conocen porque es la primera persona que vio mi proyecto por lo que es. Y, no sé si por lo que es. Bueno, Pedro. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias. Como ven, Pedro es un chongo argentino que se tomó un avión para venir a Grecia. El próximo proyecto está vinculado conmigo. Él en realidad es un intelectual de intelectuales. Hace una suerte de metacrítica en donde le importa algo que a mí me importa, que es la performance de la socialidad, cómo se manejan las élites. Él es parte de una élite, vos sos parte de una élite. Parcialmente. ¿Cuál es tu élite? Porque yo creo que esta entrevista tiene que tener sentido como, para mí, es el primer momento en el que aparece una generación que en el blog estuvo ausente, y es una generación que yo no entiendo porque es la generación que viene después de que yo me voy de la Argentina. Es la generación que se cría bajo el kirchnerismo y el CONICET. Entonces, ¿cuál es? Si yo te digo, vos perteneces a una élite, ¿cuál es tu élite? Mi élite es la élite de clase media porteña, de la UBA, del CONICET. Los que me cancelaron, digamos. En buena medida, sí. Que se formó durante el kirchnerismo. Me parece que eso es como algo que es una generación que está marcada por algo que todavía no supo pensar. ¿Qué es? Que es el kirchnerismo en parte como una especie de promesa de una forma de escribir, de estar, de pensar, que solo existe bajo la forma de promesa y que nunca termina alcanzándose. Y por eso yo a veces siento afinidad cuando vos hablas de infantilización sobre tu generación, porque siento algo parecido con la mía. Bueno, yo diría que, pregunto, no lo voy a decir, ¿cuál es la diferencia entre la infantilización de tu generación y la infantilización de la mía? Creo que, pensando en lo que vos decís sobre la tuya, ¿no? que hay una relación con el duelo, con el luto, en el modo en el cual vos planteás la infantilización de tu generación. Pero nosotros somos el luto de los desaparecidos. Sí. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Qué hacen el luto? Y nosotros, mi sensación es que hacemos no termino de saber ni si se nos aparece la necesidad de una narrativa de un luto. O sea, Yo creo que tengo una respuesta para eso. Una hipótesis. Por favor. Una hipótesis. Yo creo que el luto de ustedes es el luto de la culpa por haber cobrado una guita que posiblemente no deberían haber cobrado, en los términos que fue planteado. Es decir, es el modo en el que el kirchnerismo avanza sobre la cultura y la ciencia. Que yo no estoy diciendo no había calidad o no existía la calidad. Yo lo que estoy diciendo es hay una homogeneización, se vuelve militante. De hecho, bueno, los tuiteros, que son los tuiteros, no son empleados públicos o coniceteros, que están ahí, tienen tiempo y tratan de manejar su propia culpa blanca, porque esto es culpa blanca, esto es el blanco de clase media que tiene acceso al Estado y al CONICET. Esto es un acceso blanco. El negrito no logra, no llega ahí. El negrito lo que hace es mucama y es el enfermero. Es decir, no pasa de ahí. Entonces, acá lo que se pone en evidencia, yo creo que con el kirchnerismo, es una Argentina dividida por colores, es una Argentina dividida, esos colores coinciden con clases sociales, y además todo esto se vuelve muy violento porque hay una clase que se cree naturalmente
destinada a ser el liderazgo, la vanguardia de la iluminada, pero al mismo tiempo el discurso que instala el kirchnerismo es un discurso de la culpa, es un discurso que invita a sentirse culpable, es el discurso de la víctima, es el discurso de el que sabe, el que está más a la izquierda, del que está el progresista. Y eso, el que lo pronuncia, una de dos, o tiene que ser un tipo negado totalmente esquizofrénico, que tiene dos personalidades, o es un tipo que vive eso con culpa y sabiendo que se termina. Entonces, hay una materialidad. Este tema de la materialidad es un tema que me interesa mucho y es un tema que a vos te interesa mucho. Lo que quiero es, ¿por qué? Digo, a mí me interesaba charlar esto. Porque Pedro, van a ver que este es el mes, esto es el anuncio del mes de Engendro. Engendro es un proyecto complejo. Es un proyecto complejo, un proyecto valiente, es un proyecto que podría ser también acusado de machirulo, si lo quiere. Es como Pedro construye un canon de los intelectuales que lo interpelan. Y en ese proceso aparezco yo. Entonces, la primera pregunta que yo me hago frente a esto es, bueno, ¿cuál es el criterio por el cual yo aparezco? Es casi obvio, es como que sí, ya sabemos cuál. Mi pregunta es, ¿quiénes son los otros? Porque yo aparezco en mi lado Robin Hood, digamos, que además es una ficción. Bueno, no sé si es una ficción, es una entelequia. Ahora, es lo que cada uno quiere hacer. Pero estoy acompañado de otra gente. Y es ahí en donde yo salgo a planear este mes de engendros. Y hay un tal Valeriano, hay un tal Skolnick, una tal Abadi, que son gente que circula, son de esta generación que me sigue a la mía, es gente que está muy comprometida con la teoría crítica, con la política, no en el sentido facilista, no en el sentido del kirchnerismo así del choripán, no, es gente que está muy seria, pero pasan cosas raras. Por ejemplo, ellos creen en los libros. El engendro es un libro de papel. Y el papel es mejor que el papel de mi libro de Penguin. Entonces, acá ya hay algo que nos está diciendo, hay un fetiche, hay una vuelta a un momento de pureza que ellos están reclamando, ¿no? Recordemos, de vuelta, esta es la generación que se crió. ¿Vos naciste en qué año? 89, diciembre del 89. Es decir, es la generación que se crió bajo. Es decir, primera infancia es Menem y su coming on age es Kirchner. Que en mi caso, en mi primera infancia es Videla y mi coming on age es Alfonso. Aclaro, igual los que nombraste que también aparecen en engendros son más de tu generación que de la mía, ¿no? O sea, hay algo. Sabía. Claro, Valeriano, Skolnick. Hay algo también de que engendros intenta hacer un llamado a algo, a una búsqueda de interlocutores de mi propia generación, ¿no? Como siento que hay algo ahí que intenta ser pensado. En general no es la generación que habla, sino sos vos estableciendo una genealogía, no una genealogía, sino una comunidad terapéutica, una comunidad intelectual. Sí, que hasta quizás como charlamos en otra oportunidad, quizás lo que puede llegar a tener de eficaz es su propio fracaso. O sea, querer hablar de narcisismo sin que deje de ser un libro un poco narcisista, querer hablar de redes sociales. Pero todo es narcisista. A mí cuando fui a lo de Berenguer, los alumnos de Berenguer me acusaron de narcisista y Berenguer les dijo una cosa que es fundamental. Es decir, es lo primero que tenés que hacer para que te escuchen. Esta cosa de acusar, yo no me lo compro tanto. Si bien Narciso es un tema del libro. Es decir, para que vean cómo viene la mano. La mano viene con una generación que se pregunta, que se siente culpable. Se siente culpable de la tecnología, se siente culpable de Instagram. Y no recurre a él, sino que se refugia yo creo, en los ideales utópicos que le presentó el kirchnerismo y con los que se crearon, que es en los 70, el libro, el café, la discusión del café, ¿viste? Es esto, mira. Y además, digo,
esto parece Tengo miedo torero. La loca de enfrente y el chongo. Es como que, además son chongos. Hay toda una cosa, una estética así también muy de chongo. ¿No? Van a ver, ya van a ver con la sintética. Lo que ahora le pedí a Pedro es que lea esto, si no me equivoco, es que parte de Engendros 2. Es el inicio del último capítulo. De espalda. Es uno de los capítulos que no tratan sobre un autor, sobre una figura. Pedro es, digamos, baja en la escritura, van a ver, baja sentencias de verdad. Es decir, esto no es un libro, digamos, de belleza y felicidad. Esto hay una vuelta a una proclama de verdad. Entonces, escuchamos. Durante las últimas 2 décadas, el profesional de la literatura se convirtió en el horizonte deseable para una generación que, nacida bajo el signo del terror, había comprendido que en vez de vivir, era mejor tener una vida. Premios, talleres con renombre, traducciones francesas, reseñas inglesas, un lugarcito en las solicitadas nacionales, cargos docentes y administrativos, prestigio. Esta es la larga sombra que pesa sobre nosotros, sobre nuestras fantasías, sobre el camino a recorrer. Así arranca, no sé si querés que lea un poco más. Después dice, César Aira escribió alguna vez que el profesional de la literatura solo pudo funcionar como promesa en el proceso de constituirse. Cuando cristalizó, ya fue hora de buscar otra cosa. Hoy pareciera ser momento de empezar de nuevo, de escaparle al camino propuesto por la imaginación cultural y su pedagogía, desertar de ciertas formas de moverse, de escribir y discutir, evitar tanto la moral de época como a su némesis caricatural. Lo contrario de la corrección política nunca fue la incorrección, sino la indiferencia con respecto a las voces autorizadas y su tribunal. Digamos, a ver, ¿cómo podés comentar esto de lo de la... Yo lo pienso en torno a una pregunta que recorre Engendros 1 y 2, para la cual tal vez no encuentre respuesta, que es la pregunta por la escritura en Argentina. Eso, está todo el tiempo. Por el sentido de la escritura, y es esa pregunta la que me lleva a cuestionar o a enfrentarme a la profesionalización de la literatura que se impuso en Argentina o en Buenos Aires o en los centros urbanos durante los últimos 15 años. Hay un capítulo que... Esto ahora lo he dicho. El capítulo donde lo del teclado, el teclado y el Zen. Esa especie de fenomenología Lelo. merleau-pontiana, ¿para qué? No, lo tengo que encontrar. Entonces, ahora El teclado, lo de Benesdra, ¿no? de Benesdra. Pues nosotros ahora sí podemos... No me enchufe de Zen, ¿no? Como se pone... Y tenemos estamos teniendo la limitación propia de la tecnología que no tendríamos con los libros, ¿no? ¿Estás hablando de la cosa? Sí. No, lo he dicho, pero... ¿Viste cómo me sale a mí la piel bronce? Me salen como músculos que no tengo. Yo tengo un buen bronceado en este... Sí. Pero esto es mentira, ¿eh? Ya lo sé. ¿Estamos? Benesdra. Bien. ¿Qué es el principio? Pará. No. Digamos, algo que a mí me llama profundamente la atención de este libro es, en primer lugar, la forma del libro. Es una especie de, como Palomino, que era el biógrafo de Velázquez. Es un libro de grandes hombres y mujeres, de grandes hombres, básicamente, de la intelectualidad disidente, pero ni siquiera, porque aparte no es intelectualidad disidente. Acá lo que hay en este libro es un reclamo, una vuelta a la materialidad no social, sino del acto de la escritura. Es como que ellos se encuentran, o él encuentra, pregunto, en el acto de la escritura. El acto de la escritura, ¿por qué digo ellos o él? Porque es como que los capítulos, él nos presenta para hablar él. Es como que, ¿esto es así? Hay algo de ventriloquismo. Hay algo de ventriloquismo. Pero hay algo de ventriloquismo en donde digamos, es un ventriloquismo productivo porque se va planteando una hipótesis. La hipótesis es,
el narcisismo tiene sus límites, debería tener sus límites. Hay una preferencia por el texto en relación a la imagen. Ellos nacen en una sociedad saturada de imagen, que es diferente a la mía. Yo nazco todavía en una sociedad del texto, que ya la imagen era pero es una sociedad del texto, los milicos. Y de pronto hay un capítulo en donde entra en algo muy argentino, que viene desde la década del 80. Ustedes recuerdan que la década del 80 era la década de la revista Conocer y Saber, era Ludwig Esquirro, era en donde los argentinos necesariamente salimos a buscar respuestas en cualquier lado. Porque, ¿cómo explicas la hiperinflación? ¿Cómo te repones a la hiperinflación en términos de incentivos y de fe en la República? Bueno, es decir, de hecho, ese pensamiento mágico es el pensamiento de Alfonsín: con la democracia se come, se caga, es decir, es de ahí a contratar en la planta permanente del Congreso 440.000 empleados en un congreso, en la biblioteca del Congreso. Bueno, es un pensamiento mágico. Este pensamiento mágico en Argentina está muy presente y de hecho pasa por el macrismo. El macrismo era el arte de vivir. Y a este libro, que es un libro teóricamente iluminista, teóricamente así como muy racional, también afectivo, pero entra. ¿Y cómo entra? ¿Por qué? ¿Benestra? Porque me interesa lo del teclado, esta cosa de sentir el cuerpo en el golpe del teclado. Esa es buenísima. Benestra tiene algo que vos podrías llamar queer. O sea, es alguien que, por ejemplo, este libro no fue publicado por ninguna editorial porque pretendía ser un libro de autoayuda con una sofisticación teórica que no se condecía con el mercado de los libros de autoayuda. Entonces, ¿Quién es ese tipo? Salvador Benés